En febrero de 1917, la guerra y el hambre abrieron las puertas a la caída del régimen zarista. 8 meses después le siguió la conquista del poder por los bolcheviques. La revolución de 1917 dio vía libre al nacimiento de la Unión Soviética. Su legado marcó la política del siglo XX y ha dejado una huella indeleble en el mundo contemporáneo. Pero cuando dio sus primeros pasos en el gélido mes de febrero de aquel año, no fueron pocos los revolucionarios que la despreciaron. El primer indicio de que estaba sucediendo algo importante se vio en la celebración del Día Internacional de la Mujer, el 23 de febrero de 1917. Se concentraron las masas de mujeres trabajadoras de las fábricas. A pesar de que se les unió a una multitud de obreros descontentos y hambrientos, algunos revolucionarios se mostraban escépticos sobre lo que podía suceder. Alexander Shliapnikov era una figura destacada dentro del movimiento bolchevique, cuyo líder, Lenin, estaba exiliado desde 1905. El 25 de febrero, Shliapnikov comentaba: "Dadles a los trabajadores medio kilo de pan y el movimiento se desvanecerá". El 1 de marzo se formó un gobierno provisional. El Soviet se comprometió a darle su apoyo siempre y cuando asumiera una larga lista de principios democráticos que ponían en cuestión la autocracia zarista. El gobierno provisional se consideraba a sí mismo un ente interino destinado a conducir el país durante la guerra, pero llevó a cabo reformas de gran calado. El ejecutivo dirigido por el primer ministro, el príncipe Pop, un reformista liberal, y por el ministro de Justicia, Alexander Kerensky, el único socialista del gobierno y el único que también era el miembro del Soviet. Abolió las leyes zaristas relativas a la libertad de expresión y reunión. En palabras de Lenin, Rusia se convirtió en el país más libre del mundo. El día 3 de abril, Lenin llegó a la estación de Finlandia con su decálogo de propuestas, las llamadas tesis de abril, para reclamar todo el poder de los soviets. Estos nuevos militantes sabían poco de teorías marxistas, pero valoraban la eficacia de Lenin. ¿Por qué alcanzar el socialismo en 2 etapas cuando se podía conseguir en una sola? El descontento se extendía por toda Rusia, desde las ciudades hasta el campo. Las expectativas de los trabajadores se habían disparado. Los huelguistas reclamaban jornadas laborales de 8 horas y la toma de control de las fábricas por los obreros. En aquel contexto de crisis de autoridad, el Soviet tenía un control limitado sobre las revueltas que se producían en las provincias y en el campo. Los gobiernos regionales y municipales actuaban como si fueran independientes, y las comunidades campesinas funcionaban como focos de la revolución, a medida que incautaban tierras y ganados. Los soldados tenían sus propios comités para supervisar las relaciones con los oficiales, y algunos se negaban a luchar durante más de 8 horas al día, pues se reclamaban los mismos derechos que los obreros. El 4 de julio, multitudes de soldados y obreros prestos a derrocar al gobierno provisional desfilaron armados por las calles de Petrogrado. Se agolparon frente al cuartel general bolchevique esperando instrucciones, pero en aquel momento decisivo Lenin vaciló. No hizo ningún llamamiento a la rebelión. La actuación de Kerensky se volvió más autoritaria en cuanto accedió al cargo. Decretó nuevas restricciones a las reuniones públicas, restauró la pena de muerte en el frente de guerra y se decidió a recuperar la disciplina militar. El programa del nuevo gobierno de coalición ya no estaba sometido a los principios del Soviet. Entre los personajes importantes se encuentra Alexander Kerensky, un político socialista ruso, dirigente destacado del socialismo moderado. Tras la caída de la monarquía zarista fue ministro de Justicia y de Guerra del gobierno provisional dirigido por el príncipe Pop. A diferencia de los socialistas radicales, Alexander apoyó a la participación de Rusia en la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, pronto quedó decepcionado por la política bélica seguida por el régimen zarista y, al estallar la revolución en febrero de 1917, apoyó decididamente la disolución de la monarquía. Luego de esto está Alexander Shliapnikov, fue el principal ideólogo de la corriente bolchevique crítica con el gobierno conocida como oposición obrera. Vladimir Lenin, líder del sector bolchevique del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, se convirtió en el principal dirigente de la Revolución de Octubre de 1917. Fue nombrado el presidente del Consejo de Comisarios del Pueblo, convirtiéndose en el primer y máximo dirigente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en 1922. Georgy Bob fue un estadista ruso, primer presidente del gobierno provisional ruso del 15 de marzo al 21 de julio de 1917. Luego está Lavar Kornilov,
Fue un general del ejército imperial ruso, comandante en jefe del mismo en 1917, más conocido por el intento de golpe de estado al gobierno provisional de Alexander Kerensky durante la Revolución Rusa de 1917. Como conclusión, en unos términos ruinosos, el 3 de marzo de 1918 se firmaba un tratado llamado Brest-Litovsk para Rusia, donde Polonia, Finlandia, Estonia y Lituania lograban la independencia nominal para quedar bajo la protección alemana. La nueva República Soviética perdió el 34% de su población, el 32% de su sueldo agrícola, el 54% de sus instalaciones industriales y el 89% de sus minas de carbón, pero aquellos sacrificios garantizaron a Lenin su posición de vencedor de las revoluciones de 1917.